el sombrero trabajo con el mismo hilo doble y la misma aguja de 3,5 que los zapatitos. Haremos el anillo mágico y dentro del anillo mágico la primera fila serán 6 puntos bajos. En la segunda fila vamos a hacer 6 aumentos y nos va a quedar un total de 12 puntos. En la tercera fila hacemos un punto y un aumento alrededor de todos los puntos. En cada punto vamos a tener un total de 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento, al final les queda 24 puntos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Les va a quedar un total de 30 puntos. En la fila 6 vamos a repetir 4 puntos y un aumento. Les va a quedar un total de 36 puntos. En la fila 7 hacemos 5 puntos. Yo voy 3, 4, 5, un aumento. Repetimos eso alrededor, vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Y lo vamos a medir en la cabeza de la muñequita. Si estamos conforme con el ancho que tiene, fíjense que sí. Ya ahí me voy a detener de hacer aumentos y ahora voy a trabajar filas rectas, sin aumentos, sin disminuciones, para poder obtener la altura del sombrero. En mi caso hice 4 vueltas rectas sin aumentos ni disminuciones y yo creo que ya le llegué al largo deseado. Y ahora voy a hacer una fila de aumentos, siempre con la aguja más grande, recuerden. Y ahora voy a hacer un punto, marcamos, un punto y al lado un aumento. Y hacemos eso alrededor de toda la vuelta, un punto, un aumento. Esta es entonces una vuelta de aumentos. Ahora que terminamos la vuelta de aumentos, de un punto en aumento, un punto en aumento, lo que vamos a hacer es trabajar 3 vueltas sin aumento ni disminuciones, es decir, la vuelta de aumentos y luego 3 vueltas sin disminuciones ni aumentos. Terminé las 3 vueltas y lo voy a probar en la muñeca. Y fíjense cómo queda. A mí me encanta cómo va quedando. Entonces ahora lo que voy a hacer es rematar y esconder el hilo y ya estamos listos para hacer las terminaciones finales de nuestra muñeca. Bueno, aquí después de muchas horas terminé de cepillar el pelo. La verdad que sí, me llevó bastante tiempo porque era mucho pelo. Y lo que voy a hacer ahora, una vez que ya está cepillado, voy a ir tomando tirita por tirita, o sea, pedacitos por pedacitos, y con una planchita del pelo vamos a ir planchando. No lo dejen mucho, si no se va a quemar cada una de las tiritas. Y vamos a repetir esto por todo el pelo para que nos quede aún más lacio y más brilloso. Les va a quedar muy liso y brilloso el pelo. Entonces volvemos cuando lo tengamos todo listo. Terminé de planchar todo el pelo y bueno, así es como me queda. A mí me encanta esta forma de pelo porque lo deja bien liso, brilloso, me gusta. Y este era la parte que le iba a dejar del flequillo, que ahora lo voy a cortar. Lo que hacemos, si quieren, es cortar algunas puntitas que hayan quedado más largas. Listo. Y bueno, después ahora, cuando terminemos de hacerle la carita, vamos a cortarle el flequillo un poco más cortito.
Pero bueno, así es como nos ha quedado el pelo cepillado y planchado. Entonces vamos a comenzar con la nariz, que habíamos dejado el hilo aquí. Lo ponemos en la aguja. A ver. Bien. Fíjense que yo lo había puesto más o menos del cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos arriba. Y ahora voy a tomar 2 puntos y voy a volver al mismo lugar. A ver. Nuevamente en el mismo lugar y voy a hacer 4 o 5 pasadas hasta que me guste cómo queda la naricita. Cuando ya más o menos tengo la nariz, lo voy a pasar para atrás y voy a esconder el hilo. Y así nos ha quedado la naricita hecha. Y ahora con hilo de borrar voy a hacer los ojitos y les dejo el tutorial. Y así les va a quedar el ojito. Si quieren pueden repasarlo para que se vea un poquito más oscuro. Y de la misma manera van a hacer este otro lado. Así quedaron los ojitos bordados. En este muñequito no le hice orejitas porque va a ir tapado con el pelo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora con el pelo, ya lo teníamos planchado. Vamos a tratar de ubicar la última fila de pelos y la vamos a dividir, ¿sí? Que nos quede todo para la parte de abajo. Separé la fila de abajo, ¿ven? Atesto para que no me moleste. Este es el plequillo. Y ahora con silicona caliente lo único que voy a hacer es pegar esta fila de abajo a la cabecita, ¿sí? Para que no quede como peladita cuando se mueve el pelo o si le queremos atar el pelo arriba. Entonces vamos a acomodar el pelo en la posición que vamos a querer, ¿sí? Quitamos acá más o menos ahí y ahora con silicona caliente vamos a pegar atrás. Vamos entonces a poner por acá un poquito de silicona caliente y vamos a pegar lo mismo del otro lado, no mucho, solo un poquito, no queremos que se vea tan rígido, y lo mismo en la parte de atrás. ¿Sí?
¿sí? No importa que no quede perfecto, total, el pelo de arriba lo va a tapar. De esta manera el pelo, si se levanta, no va a quedar tan a la vista la cabecita. Listo. Vamos. Es algo, no tiene que quedar bien prolijo. Y ahora cuando soltemos el pelo, lo volvemos a cepillar un poco. Lo vamos a peinar. Entonces lo peinamos. Y si quieren pueden volver a plancharlo. Y aquí nos quedó. Bien. Aquí nos quedó el flequillito. Lo que podemos hacer es dividirlo. Y le hacemos un corte. Y otro corte. Y si quieren pueden volver a cepillar. ¿Sí? Ahora vamos con los detalles del vestido que nos quedan. Corté aquí una tirita de cinta raso y le voy a poner aquí en el medio. Voy a que quede justo a la mitad. Voy a girar la muñeca. Y allí justo antes, perdón, se escuchaba creo un poco bajo. Y aquí justo antes de donde empezamos a tomar la fila de adelante y para atrás, vamos a ponerla ahí. Y la vamos a pegar con cinta con silicona caliente. Entonces ponemos un poquito. Pegamos la cinta. Vamos a girar la muñeca. Vamos a poner otro poquito en cada lado. Y ahora le hacemos el moñito. Lo van acomodando para que les quede como a ustedes les gusta. ¿Sí? Y nos queda el sombrerito. Sombrerito, fíjense. Nosotros habíamos hecho filas rectas y luego la fila de aumentos, de un punto y un aumento y un punto y un aumento. Sobre esa fila, es decir, en la última fila donde hicimos puntos sin disminuir, vamos a pegar la misma cinta y le vamos a agregar silicona en algunos segmentos para que se vaya pegando. Y voy a rodear entonces todo el sombrero. Le puse la cinta al sombrerito, si quieren pueden hacerle un moñito. Yo decidí ponerle un botoncito ahí en forma de flor, que son los mismos botoncitos que le voy a poner aquí arriba. Entonces pueden coser o directamente con la silicona caliente. Le ponen un poquito allí. Uy, me quemé. Se cortó, no sé por qué, chicas. Mire, ya le puse el botoncito con la silicona caliente. O pueden también, como les digo, coser. Aprietan.
y ya quedaría nuestra muñequita terminada. Les voy a mostrar cómo quedó. Así quedó nuestra señorita primavera. Decime en comentarios si te gustó y qué le agregarías o qué le sacarías a la muñequita y si te gustó esta nueva forma de hacer el cabello. Espero que les haya gustado este tutorial y espérenme para los siguientes, que vamos a hacer señorita otoño, invierno y verano también. Recuerden que si les gustó este tutorial pueden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis tutoriales. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.